Bien, la globalización básicamente, vamos a decirlo, es un fenómeno económico, político y social que ha venido trabajando, que ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo. Quizás el hombre todavía ni siquiera era consciente de que estaba ocurriendo, pero sí ha pasado. ¿En qué consiste la globalización? Yo me permití hacerles esta nube de palabras, espero que se alcance a distinguir, entre las cuales hablamos de idiomas, de perspectivas, valores, sociedad, las naciones del mundo, la humanidad, la persona, la ética, la empresa, la costumbre, etcétera. Y puedo seguir citando muchas palabras más. Esta nube de palabras que fue creada con la finalidad de darnos una idea generalizada para identificarlo. Resulta que te platico que básicamente la globalización es lo siguiente. El hombre tiene una necesidad o una serie de necesidades para vivir en sociedad, ¿de acuerdo? Esa serie de necesidades van a verse reflejadas a través de algo que nosotros vamos a ubicar o que vamos a llamar como eh, necesidades de comercio, de servicio, de productos y de servicio. Tú necesitas productos para vivir y necesitas servicios para vivir, y yo también. Entonces resulta que cuando hay esa necesidad de intercambiar esos conceptos, es donde nace una actividad que se llamaba, o se llama, mejor dicho, comercio. El punto central aquí es que el comercio ha ido extendiéndose y es prácticamente una práctica, valga la redundancia, práctica, bueno, es una práctica que hoy en día está globalizada, es decir, está presente en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, cuando esa práctica que está en todo el mundo necesita parámetros que le permitan regularse, medirse, para que en algunos casos no sea muy ventajosa y en algunos otros casos no sea tampoco muy desdenable para algunos. Por esas razones que vamos a decir que la globalización como tal, pues es básicamente una serie de acciones que toman como base el comercio, pero que implican o que tienen impacto en cuestiones de carácter positivo, cuestiones de carácter negativo, pero que a su vez van a dañar, o afectar, o reforzar, o mezclar costumbres, algunos aspectos positivos, algunos aspectos negativos de las sociedades distintas, entre los cuales se replican o se ven, por ejemplo, los idiomas que hay en el mundo, las formas de la persona, la forma de ser, e involucra, desde luego, las tecnologías de la información, que hoy en día, pues para nosotros son esenciales y determinantes para nuestro actuar. Me he permitido presentarles aquí un par de definiciones. La segunda creo que es la que se apega un poquito más a nuestras necesidades, pero vamos a tomar las dos. Primero, por globalización entendemos que es un proceso histórico de integración mundial. Todos los países están sometidos, no hay ni uno solo que esté alejado o que esté fuera de ello. En los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural. Cuando hablamos de economía, pues tenemos que hablar de comercio, o de comercio y de economía indiscutiblemente. Política, sí, por las relaciones que presentamos unos con otros. Recuerden que hacer política consiste en relacionarse con otros individuos. Ser tecnológicos, desde luego que también es una implicación, porque la tecnología es una parte, una base de la comunicación constante, y el ser humano está en constante comunicación con otros. Social, somos seres naturalmente sociales. Y cultural, porque obviamente dijimos, ¿se acuerdan del semestre pasado? Todos los seres humanos tenemos cultura, nadie puede ser llamado inculto. Algunos pueden ser ignorantes, que es distinto, pero inculto nadie, todos tenemos cultura. Bien, estos aspectos han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Y en ese sentido, por eso es que este proceso que se da en el mundo es el concepto de lo que llamaremos una aldea global. Se dice que todos en conjunto, pues pertenecemos desde luego a la misma, perdonen, pertenecemos a la misma naturaleza, y a partir de ello, pues compartimos los mismos conceptos. Esa es la idea generalizada. Vamos a llevarlo a un escenario. Si ustedes ven, por ejemplo, un lugar donde, ¿cómo le llamamos? Una ranchería, vamos a decirlo, un ranchito. Allá donde vive la gente, que son asentamientos humanos pequeños. Hay en promedio, ¿qué les gusta? 70 personas, 100 personas en toda la comunidad, ¿no? En todo el área. Entre todos ellos se conocen.
¿cierto? Entonces lo que sucede en la vida de uno prácticamente es del dominio público, se podría decir, no porque sean entrometidos, sino porque pues está la dinámica y es el tema de conversación y es lo que hay a la visión de todos. Pero cuando esas personas, esas redes se van extendiendo, hay necesidad de estar actualizados y esa actualización se da precisamente a través de la intercomunicación. Por allá hace muchos años, tú te puedes imaginar o pregúntale a tus abuelos, a tus papás incluso, eh, cómo era comunicarse en aquella época. Por ejemplo, si tu papá salía, por decirlo, a una fiesta, a algún lugar, para comunicarse, por ahí estamos hablando de los años 80, 90 tal vez, 80, los 90 no, los 80, para poder comunicarse a su casa y decir que estaba bien, que iba a llegar tarde o lo que fuera, pues tenía que buscar un teléfono en la calle, un teléfono público. Había comercios que tenían teléfonos y te lo prestaban para poder, o te cobraban por la llamada para marcar, y tenía que darse. No había una interconexión tan amplia como la que hay hoy en día. Hoy en día, ¿qué sucede? De hecho, se dan cuenta que todos tenemos teléfono, pero la mayor parte de las veces no usamos el teléfono como tal. Es decir, tenemos el dispositivo, sí, pero en sí la función del teléfono es la menos usada. Casi siempre la primera opción que tenemos de comunicación son las plataformas, el WhatsApp, el Facebook, el Telegram o cualquier otra de estas condiciones. Ya no es una conexión telefónica, es una conexión distinta. Entonces, esas clases de conexiones se daban. No hablemos un poquito más atrás, cuando la forma de comunicarse con alguien era o mandarle un recado con alguna persona o sencillamente tener que escribir una carta y esperar a que la carta llegara, que la leyeran, que la respondieran y que regresaran la respuesta. Hoy en día tenemos la ventaja de que pues estamos conectados de manera en tiempo real en cualquier otro lugar. No sé, quizás ahorita alguno de ustedes esté en otro país, quizás alguno de ustedes puede estar en algún otro entorno, otra situación, y bueno, nos permite comunicarnos. Entonces, eso es parte de lo que es la globalización. Hay otra pequeña definición que nos da ahí en la parte inferior. Monse, seas tan amable de darle lectura a la segunda definición, y creo que es con la que nos vamos a quedar, es la más factible. Adelante, Monse, te escucho. Hay dos montes, profe. Ah, perdón, Montserrat Vaca. En la extensión. Sí, por favor. La extensión a nivel mundial del comercio de la tecnología para producir y comunicarse de las costumbres, los valores y las visiones del mundo. Correcto, gracias. ¿Esta cómo la podrías interpretar tú, Monse Gutiérrez? ¿Cómo me la puedes explicar? Vamos a decirlo. Pues de que van creando, o sea, van renovando la tecnología para pues que nosotros los humanos podamos contactarnos pues más rápido con las demás personas. Correcto, muy bien. Oye, Carol Stephanie, y este supuesto que esto que dice tu compañera, eh, ¿por qué tiene que ver la ética? ¿En qué crees tú que entre la ética en este tema? Porque puede decir que también entre como en parte las normas comunitarias de cada lugar para asimismo llevar a cabo la comunicación entre países. Ok, puede ser. Stephanie Ramírez, ¿tú me puedes dar una opinión? ¿Por qué la ética se involucra aquí? Pues como dijo la otra Stephanie, que pues para todos se necesitan las normas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en términos generales, podemos decir que es necesario porque el ser humano pues, se rige en una sociedad, la sociedad se basa en normas, en reglas, y estas normas y reglas están sometidas, están basadas a los valores y a las necesidades del ser humano, ¿no? Y por esas razones que tenemos ahí esa implicación. Muy bien.
Correcto. Entonces, dentro de lo que es la definición, digamos, de globalización, podemos entenderlo de esa manera. Pero hay diferentes tipos de globalización. Aquí el día de hoy yo me voy a centrar en lo que es la globalización cultural. Esta globalización cultural significa que los valores y las costumbres de las sociedades determinadas, por lo general, va a haber una que es más dominante y otras las van a asumir. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que los griegos fueron sometidos por los romanos, por ejemplo, y se desplazaron y se generaron una nueva cultura, por así decirlo, a partir de ahí? Bueno, lo mismo ocurrió aquí en América cuando los aztecas o los mexicas, según sea el caso, pues llegan y son dominados por los españoles. Y es una misma dinámica que se va a ir repitiendo y va a ser constante en este sentido. La globalización cultural es un gran conflicto. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas de las costumbres o condiciones que tomamos nosotros vienen de otro país, vienen de otro lugar, y seguramente cuando vienen en ese sentido, quizás muchos los tomamos y los adoptamos por moda, pero no porque conozcamos realmente la implicación que tiene. Ejemplo, hace unos días platicaba con una persona, con mi hermano concretamente, y él me explicaba que en un arte marcial que él practica, que es el Muay Thai, tienen que tener, por ejemplo, algunos símbolos de protección y que se los ponen incluso los peleadores como tal de ellos, se los tatúan y los deben de tener en su espacio donde entrenan y todo porque es una parte de respeto. Esa es una condición cultural, donde ellos, sin ser tailandeses o por venir de esta área ni ser budistas, deben de tomar estos conceptos porque culturalmente así se da, no porque lo adopten por el hecho de notarse distinto a los demás, sino porque es una condición de respeto a quien, a la cultura original. Y es muy interesante cómo en dado momento pueden llegar a combinar conceptos de una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, esta globalización cultural, chicos, está muy presente y muy marcada en la mayoría de nosotros. Todos los días nos estamos topando con condiciones así. Ya salió un video nuevo de un artista y este señor, a lo mejor a esta persona, se le ocurrió incorporar un tema o algo novedoso, ¿no? No sé, algo, un dato egipcio se me ocurre. Y como lo ven ahí, pues entonces lo adoptamos y se convierte en una condición que todos van a saber, todos van a ubicar, pero no todos conocen cuál es el significado cultural real que tiene detrás. Entonces, a partir de ahí es donde tendríamos que plantearlo. Les estoy planteando aquí también una pequeña liga, que me hagan favor de checarla más tarde con cuidado para que abonen o abarquen un poquito más de conocimiento en este tema o en esta materia. Bien, entonces, incluso cuando hablamos del tema de la aldea global, perdón, se refiere a que algún día la globalización va a ser tan marcada y se está generando en tal auge que va a llegar el día donde tal vez muchas de las culturas del mundo se van a olvidar, se van a perder y vamos a tener una sola cultura generalizada, lo cual implicaría una sola nación, una sola moneda, una sola lengua, una sola forma de pensar, una forma reglamentaria, porque entonces estaríamos hablando de que todos somos miembros de una país, vamos a llamarla así, de una sociedad llamada Planeta Tierra. Y que el día que eso suceda, entonces estaremos preparados para una condición política con otros entornos. Si alguien recuerda o es fan de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, pues básicamente eso es lo que plantea la historia, que algún día todo el globo terráqueo se unifica como un solo ente social que al final de cuentas se representa frente a otros mundos que están en el exterior. Básicamente lo vemos así, se escucha de ciencia ficción, pero ¿qué crees? Que la mayor parte de las veces la ciencia ficción no es otra cosa más que una representación dosificada de lo que va a suceder o de lo que sucede. Bien, a partir de este concepto, entonces es necesario entender que hay factores que generan o que abundan en esta condición de lo que es la globalización. Entre los factores que vamos a abordar, los vamos a abordar todos estos que están aquí. Necesitamos abordarlos y los vamos a ir desglosando para entender cómo es que influyen. El primero de ellos, y quizás el más importante, es el libre comercio. También una desigualdad social, también hay un consumismo, la migración, la fuga de cerebros y los medios masivos de comunicación
son los factores más importantes que rigen y que abonan para que la globalización suceda y se dé dentro de ciertos conceptos. Me permito aquí preguntar, a ver, ¿quién me ayuda? Para que luego no digan que me ensaño nada más con unos. A ver, acá está. A ver, Alma Grecia, ¿qué me podrías decir tú sobre lo que es el libre comercio? ¿Qué sabes de eso? A ver, así que, ¿qué entiendo yo por libre comercio? Más o menos por ese lado, a ver. Es, pues cuando varios que diga, pues cuando los países, por ejemplo, intercambian sus productos como, pues no sé, yo lo que yo entiendo. Por ejemplo, que de en un país pues fabrican unos productos y los venden a otro país y en ese país los venden. O sea, yo entiendo eso, no sé qué sea la verdad. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que gusta acompañar a su compañera Alma? Que nos abone. ¿No? Bueno. El libre comercio, vamos a decirlo, pues obviamente es una necesidad que... Sí, adelante. ¿No? ¿Que nadie? Bueno. Es una definición de la inestabilidad económica de los agentes. Ok. Muy bien. A ver, vamos a entender entonces, gracias, Carol. Vamos a entender entonces que el libre comercio, pues para empezar, el comercio es una actividad natural del ser humano. Porque un ser humano no puede tener todo. Eso es un hecho. Nadie puede tenerlo todo. Entonces siempre va a requerir y va a depender de otros que tengan lo que él no. Entonces, en ese intercambio, lo mismo lo vemos en una pequeña comunidad. Vamos a pensar en el supuesto que les daba hacer de un ranchito. Estamos en un ranchito y a lo mejor don Pedro creó una parcela de maíz, pero don Luis, que es su vecino, él no quiso sembrar maíz, él sembró jitomates y obviamente no va a comer solamente jitomates todo el año, ni tampoco el otro puro maíz. Tiene que haber un intercambio. Ese intercambio originalmente de manera muy precaria era simplemente lo que llamaremos un trueque, ¿de acuerdo? Donde yo cambio un producto por otro de iguales circunstancias. Con el tiempo, hace muchísimos años, la gente comienza a hacer el trueque, pero entonces le empiezan a dar valor a alguna otra clase de circunstancias, como es el dinero. El dinero nace a partir, originalmente eran piedras, eran unas rocas que eran talladas y la gente les daba un valor acorde a ese, digamos, un acuerdo común. ¿Se acuerdan que hablábamos de un contrato social? Bueno, pues va a aparecer algo parecido. Se empiezan, nada más que obviamente la gente decía, esta piedra, por ejemplo, pues vale X cantidad, o sea, un peso, pero ese peso está respaldado ¿en qué? En metales, en propiedades o en alguna otra cosa que la persona tenga. Y se convierten en una forma de transmisión. Hoy en día el dinero no necesariamente está respaldado de esa manera. Hoy en día el dinero básicamente estamos hablando de un valor nominativo. Yo digo que vale 100 pesos, tú estás de acuerdo con que vale 100 pesos y por eso ese billete, ese pedazo de papel, lo intercambiamos, ya de plástico hoy en día, lo intercambiamos entre tú y yo con ese valor y a partir de ello pues generamos riqueza, generamos condición. Bueno, algo así pasa, pero a nivel global. Imagínate que ya no es don Pedro y don Luis, ahora es México y Estados Unidos. Entonces, algunos de ellos tienen que hacer algunos supuestos, algunas condiciones que les permiten identificar oportunidades y mejorar circunstancias. Ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de algo que se sucedió en 1994 que se llamaba el famoso Tratado de Libre Comercio. ¿No? Todavía ni nacían ustedes en esa época, pero bueno. El libre comercio es un tratado,
Es un acuerdo que generaron entre esos tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Me voy a permitir hacer un ejemplo muy burdo para que quede que entiendan ustedes de qué se trata ese Tratado de Libre Comercio, ¿de acuerdo? Tengo aquí a la vista a Stephanie Ramírez, a Carol Stephanie y a Monse Gutiérrez. Stephanie Ramírez, tú vas a hacer México. Carol Stephanie, tú vas a hacer Estados Unidos. Monse, tú vas a hacer Canadá. ¿De acuerdo? Ahora, Monse Vaca va a ser una productora de aquí de México. Esteban va a ser un vendedor, digámoslo así, en Estados Unidos, y Carol también. Carol Suset va a ser un vendedor en Estados Unidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Cada quien ya sabe, ya tiene su rol, ya lo ubicó. Ok. Resulta que Monse Vaca produce aquí algo, aguacates, vamos a pensar, ahorita que está muy de moda el tema. Entonces, Monse produce sus aguacates y dice, bueno, ya tengo aguacates, y los empieza a vender en el país. Abajo, los que estamos debajo de ella, Magrecia, el resto del grupo y su servidor, pues compramos aquí lo que ocupamos para comer nosotros, pero a lo mejor su producción es mucha, y dice, ¿sabes qué? Tengo mucha, pero lo que estoy dando, con tal de que no se eche a perder, para que no me sea pérdida, ¿qué tendrá que hacer Monse Vaca? Pues bajarle el costo, ¿de acuerdo? Baja el precio de ese producto, no perdamos de vista ese detalle. Entonces, a mí me conviene, a Almagrecia y al resto del grupo nos conviene, ¿por qué? Porque somos los que le compramos directamente, somos los detallistas que les vamos a llamar, ¿de acuerdo? Entonces, si un aguacate normalmente me lo estaba dando Monse Vaca en, no sé, 5 pesos, a lo mejor como tiene mucho y necesita moverlo para que no se eche a perder, lo va a bajar y de 5 pesos lo va a dar a 3 pesos, por ejemplo. Para ella implica una pérdida, para nosotros nos funciona porque es más barato. Entonces me alcanza más. Vamos bien hasta ahí. El Tratado de Libre Comercio implica que Stephanie Ramírez, Carol Stephanie y Monse Gutiérrez como países pongan normas entre sí en una ayuda común para que se puedan dar el intercambio, es decir, que Monse Vaca pueda subir ese aguacate, que lo pueda vender en Estados Unidos y en Canadá sin que se suba el precio. ¿Por qué? Porque antes del Tratado de Libre Comercio pasaba lo siguiente. Monse Vaca le quería venderle a Estados Unidos el aguacate, pero Monse tenía que pagarle a Stephanie, en este caso a México, tenía que pagarle por sacar el producto. Pero ¿qué crees? Que cuando llegaba a Estados Unidos, ahí mismo en la frontera en la aduana con Carol, tenía que pagarle a Carol porque le dejara meter el producto. Pero si además de ahí ella quería extender una línea de producto de comercio hasta Canadá, que es donde estaba Monse Gutiérrez, entonces tenía que pagarle a Estados Unidos a Carol, tenía que pagarle por recibirlo, por dejarlo transitar y por salir. Y a su vez, Monse Gutiérrez le cobraba por entrar, por transitar y por venderse. Entonces, si ese aguacate originalmente costaba 5 pesos, para cuando llega a la gente en Estados Unidos, ahí con Carol Stephanie o con Monse Gutiérrez, obviamente su precio se iba a aumentar muchísimo, ¿cierto? Entonces, con todos esos costos, de valer 5 pesos, a lo mejor terminaba valiendo 15 pesos. ¿Qué sucedía? Que gastaba más Monse en hacer esos pagos, en trasladarlo, que en que se consumiera. Y el producto se daba en pérdidas. Entonces, el productor mexicano, los anaqueles de aquellos países estaban llenos de ese producto, pero no se compraba, se echaba a perder, y eso era pérdidas para Monse. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tratado de Libre Comercio? Entonces, Stephanie Ramírez ya platicó con Carol Stephanie y con Monse y les dijo, a ver, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a mandar los productos que tengo, pero tú, Carol Stephanie, no le cobres uno de los impuestos, o bájale alguno de esos impuestos. No le cobres por entrar, ni por vender, ni por transitar, cóbrale por sacarlo, por ejemplo, o uno de esos dos, y lo mismo con Monse. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese aguacate ahora, que aquí valía 5 pesos, cuando llega allá, sí va a subir, desde luego, y a lo mejor de 5 pesos va a subir a 8 pesos, pero es más accesible y por consecuencia se va a poder vender, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos y Canadá tienen el producto, lo tienen a buen precio, se consume,
tienen una administración constante, Mons está produciendo y está vendiendo, y México está controlado y tiene esa relación. Ahora, lo mismo va a pasar con productos que vienen de Estados Unidos y que vienen de Canadá y que llegan a México en este caso. ¿De acuerdo? Eso es el Tratado de Libre Comercio, en muy grandes rasgos, o sea, es mucho más profundo eso, pero en grandes rasgos eso es la base, ¿de acuerdo? Esa es la idea general, que los comerciantes se vean, pues digamos, los beneficiados de esas prácticas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Ok, entonces, junto con ello, obviamente tiene que haber otros aspectos que también se tienen que revisar. Por eso dicen que es como una bola pegada. ¿Por qué? Porque si tú vas a pasar productos, tienes que pagar impuestos, ¿cierto? Pero si pagas impuestos, también cuando lo pasas, pues tienes que mandar gente. Entonces eso implica un problema de migración. Tiene que haber facilidades. Entonces, dice México, sí, oye, Carol, pero dale chance a mi gente de que, pues, les tiene más fácil la visa. Tú también, Monse, dale la visa más fácil a mi gente para que puedan ir contigo y pueden hacer el intercambio. Ojo, aquí un dato muy importante. El Tratado de Libre Comercio no solamente es hablar de productos, sino también de servicios. Vamos a pensar que tenemos a Esteban, que está en la línea con Estados Unidos, y Esteban en Estados Unidos es un ingeniero de, no sé, en alguna rama. Y en México necesitamos uno, pues entonces tienen que darle las facilidades para que él pueda venir, brindar su servicio, que se dé ese cobro, ese pago, y obviamente lo van a representar a través de empresas grandes, empresas nacionales. Pero al final de cuentas Esteban se podría mover cómodamente entre los tres. Se dice que la idea utópica, a ver, alerta, palabra curiosa, utópica. ¿Qué significa utopía? Ya lo habíamos platicado el semestre pasado. ¿Nadie se acuerda? Bueno, utopía significa que es una palabra que refiere a algo, una perfección, ¿sí? Algo utópico es un concepto perfecto que, por cierto, es inalcanzable, no se puede alcanzar. Es lo deseable, pero no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos aquí una utopía. Se dice que en algún momento, si todo marchara bien, comercialmente hablando, en algún momento estos tres países se podían llegar a conformar o encontrarse como uno solo, por esa razón que se da. Claro, estamos hablando del paso de muchos años, pero obviamente todo eso va a depender de qué, de la forma o de la manera en la que se comporten estos actores. ¿De acuerdo? Entonces, muy a grandes rasgos, insisto, y no pretendo que esto sea un coloquio sobre el Tratado de Libre Comercio, pero muy a grandes rasgos, eso es el libre comercio. Ahorita lo voy a desglosar acá con otros conceptos, pero en esencia la idea es esa, para que quede comprendida. Bien, son las 10:27, terminamos 10:30 esta primera hora y regresamos a las 11. Voy a cerrar aquí para no quedarme con el otro tema a la mitad, ¿de acuerdo? Y en la misma liga nos vemos ahorita a las 11 puntualmente, por favor. Que tengan buen provecho. Nos vemos ahorita en un ratito. Adiós, profe. Gracias, profe. Profe, gracias por la clase. Nos vemos. Nos vemos un ratito. Gracias. Por nada. Sabe, profeta, nos vemos. Gracias.